¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Le dan arresto domiciliario al general Cuéllar y exigen justicia militar. El juez impuso al militar una fianza de 250.000 bolivianos, arraigo y no tiene derecho a trabajar en la entidad castrense. Creen que están desamparados por el presidente Luis Arce Catacora. Un juez cautelar de Sacaba, Cochabamba, determinó ayer la detención domiciliaria para el excomandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército, Alfredo Cuéllar, después de que el martes el militar activo quedara aprehendido e imputado por las muertes de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales. En las Fuerzas Armadas pidieron que sus miembros sean juzgados por la justicia militar y no en vía ordinaria. La audiencia fijada para las 10 de la mañana del día de ayer fue instalada una hora después y concluyó cerca a las 5 de la tarde, con incidentes antes, durante y después afuera del edificio del juzgado por familiares de los fallecidos y también por los familiares del militar procesado. Efectivos policiales tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersarlos. La decisión judicial establece detención domiciliaria con 2 custodios y sin derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 250.000 bolivianos y arraigo. 2 veces a la semana deberá presentarse en la fiscalía. No puede concurrir a los lugares de los hechos y al sitio en el que se encuentran las pruebas en relación a los hechos que se investigan, dijo el abogado de los fallecidos, Vladimir Pérez. Pero escuchemos el informe por parte del abogado del general Cuéllar, quien explica cómo la justicia obvió varios procedimientos en esta decisión judicial. Escuchemos al abogado del general Cuéllar y luego continuamos. A propósito de esta decisión, de esta determinación que toma la justicia y que por supuesto ha recibido, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, un pronunciamiento, un comunicado respecto a la preocupación de lo que estaba ocurriendo, a identificar a este jefe militar, aprenderlo y llevarlo hasta la justicia ordinaria. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a tu distinguida teleaudiencia. Bueno, finalmente se decide detención domiciliaria. ¿Qué es lo que dice el general Cuéllar? ¿Quiénes han estado en esa audiencia? ¿Han recibido apoyo? ¿Han llegado abogados del comando en jefe para apoyar a Cuéllar? Cuéntenos un poquito el contexto. Bueno, el general Cuéllar en este momento se encuentra ya cumpliendo la detención domiciliaria. Al respecto, únicamente él ha hecho uso de la contratación de abogados independientes. Lo que sí ha recibido es apoyo solidario de sus camaradas y no así un apoyo institucional con la provisión de una defensa técnica que pueda coadyuvar en cuanto a enfrentar el proceso que se le está siguiendo. Bueno, eso es muy importante, ¿no, abogado? Porque el día de ayer fue el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comando y el alto mando militar que hablaron precisamente sobre este tema, que expresaron su preocupación sobre este tema y cómo la justicia estaba procediendo, cómo la fiscalía había prendido al general Cuéllar. Y hoy me dice usted que no hubo ningún apoyo institucional de mandar un equipo de abogados o un abogado y que haga la defensa institucional de lo que ocurrió en Sacaba hace un poquito más de un año. No hubo ese apoyo institucional, pero sí, reitero, hubo un apoyo solidario de sus camaradas, quienes estuvieron a lo largo de la audiencia, fuera del salón de audiencias, esperando las resultas de la audiencia de medidas cautelares. Lo que sí es importante recalcar de que en este caso, al tratarse de un delito
que hubiese sido cometido en el ejercicio de su condición de comandante de la guarnición de Cochabamba, él estaría sometido a la jurisdicción penal militar, porque él ha cumplido lo que vienen siendo disposiciones del decreto supremo emitido por la presidenta Yanine Áñez, precisamente para la pacificación del departamento de Cochabamba. La única responsabilidad que tiene es administrativa al haber elaborado el Plan General de Operaciones, y no como falsamente ha señalado el Ministerio Público de que él habría ejecutado la operación en el puente Guayani y que hubiese dado la orden para victimar a bolivianos. Esto es totalmente falso, es totalmente erróneo, totalmente tendencioso. El Ministerio Público ha perdido totalmente la objetividad en la investigación, porque ¿cómo puede imputarse a un general de la República del delito de asesinato, de los delitos de tentativa de asesinato, del delito de lesiones gravísimas, cuando lo que él ha hecho es diseñar un plan genérico en el cual tenía que pacificarse el departamento de Cochabamba? No olvidemos que teníamos muchos frentes en Cochabamba. Teníamos por el lado de Quillacollo, teníamos el lado de Caracara, teníamos el ingreso de los cocaleros por Sacaba, y precisamente el plan operativo, el plan que diseña el comandante, es precisamente para evitar la confrontación entre la ciudadanía civil. Había mayor probabilidades de que los civiles nos enfrentemos con nuestros hermanos que llegaban del trópico y las muertes hubiesen sumado. Hay circunstancias que el Ministerio Público ha obviado, como por ejemplo la presentación de las pruebas de balística. Simplemente se han centrado en la existencia de un proyectil que fue recuperado en el momento que se realizaba el protocolo de autopsia, de un calibre 5.56 que presumiblemente sería de un fusil Galil, pero en ningún momento han señalado qué de la munición calibre 22, qué de la munición de los perdigones, qué de la munición de un calibre 38. Vale decir que el Ministerio Público ha perdido totalmente la objetividad y se ha centrado únicamente en buscar un responsable, en este caso el general Alfredo Cuellar, sindicándolo de la comisión de ilícitos sin que se haya demostrado, ni siquiera con prueba indiciaria, que él hubiese dado una orden para que las Fuerzas Armadas repriman con armamento letal. Abogado, uno de los informes importantes que sale desde el Instituto de Investigación Forense, que trabaja, que depende de la Fiscalía General, además informe que fue presentado por el director del IDIF y estuvo la gente de la Fiscalía General también allá, es el informe de balística, donde se habla de lo que usted está mencionando, de la utilización de calibre no reglamentario que se encontró en varias de las víctimas, calibre 22, calibre 38, que no son de uso reglamentario. Ese informe del IDIF, que forma parte de la Fiscalía, no fue tomado en cuenta por la Fiscalía, no fue validado por la Fiscalía, no le dieron importancia o no le dieron el peso legal que tiene ese informe de la IDIF. Aceptada su pregunta, y me ratifico en lo que he señalado anteriormente, solamente presentaron lo que les convino, solamente con relación al calibre 5.56, un solo proyectil, pero nada del informe donde consignan precisamente que de los cuerpos de las víctimas, de los que fueron heridos, se extrajeron otros proyectiles con diferente calibre y no reglamentario. Es más, en el plan de operaciones, el general Cuellar instruye y deja sentado que no se iba a utilizar armamento letal, que no iba a utilizarse munición letal. Está en la orden, está en el plan, y no hubo de alguna manera la posibilidad de que el Ministerio Público de manera objetiva pueda analizar esta situación. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio Público? Directamente ha imputado sin tomar en cuenta estos elementos técnicos que darían fe, evidentemente, de que entre las dos facciones que se estaban enfrentando en ese momento, ¿ya?, también ha habido el uso de armas de fuego del lado de los manifestantes. Es más, no se ha hecho ni siquiera referencia a la multiplicidad de impactos que se dieron en las tanquetas. No han presentado un muestrario fotográfico. Y permítame decirle, yo no estoy faltando a la verdad.
La imputación se basa en el informe del asignado al caso de imágenes tomadas del Facebook. Y lo digo así, del Facebook. Ni siquiera de los testigos que dicen tener registradas en sus celulares imágenes, fotografías, videos de quienes supuestamente habían producido los disparos. A ese punto hemos llegado, de que del Facebook simplemente se haga una captura de imágenes y ni siquiera videos, y se indique a un general de la República de la comisión de semejantes delitos, tentativa de asesinato, lesiones gravísimas. ¿Dónde estamos? Abogado, dos consultas para finalizar esto. ¿Cómo califica usted el actuar de la Fiscalía? Porque por lo que nos está mencionando, la propia Fiscalía ignora el informe del IDIB, solamente muestran un proyectil. Y hay un informe que es muy, muy importante, que no debe ser olvidado, que fue presentado por el IDIB en una conferencia de prensa con el aval de la Fiscalía General. Pero además, usted me habla de que se presentan fotografías del Facebook. No sé si hay los informes de los investigadores, si hay los informes de las Fuerzas Armadas en los que se muestran precisamente los impactos de bala en las tanquetas que trasladaron a los militares. Pero pregunta número uno, ¿cómo identifica el accionar y por qué cree que la Fiscalía está actuando de esta forma que usted ha mencionado? Y segundo, este proceso que comienza con el general Cuéllar, ¿podrían llegar a otros militares, a subordinados del general Cuéllar, que estuvieron en la formulación del proyecto o del plan estratégico y en su ejecución en el terreno, en Guayani, en Sacaba? Bueno, en principio señalar que el Ministerio Público está obrando con total falta de objetividad. La ley orgánica del Ministerio Público los obliga a obrar de manera objetiva. Ellos no pueden presentar simplemente la prueba que pretenda establecer indicios de responsabilidad, sino también, bajo ese principio de objetividad, debieron presentar aquellos elementos que también absuelven o disminuyen la responsabilidad de un encausado. Y les reitero, la audiencia ha sido pública, está grabada, y el momento que los medios de comunicación soliciten van a tener acceso a esta información, precisamente de que no se ha acompañado un solo video de las tanquetas que recibieron los impactos de bala. No se ha acompañado la prueba, la totalidad de la prueba respecto a la balística de los otros proyectiles encontrados. ¿Y eso qué nos quiere decir? De que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo, está incumpliendo sus deberes, está retaseando la prueba a su conveniencia. De esa manera no se va a tener una investigación imparcial. Y aquí aprovecho la oportunidad para decir de que el señor juez, si bien dispuso la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, le ha fijado una fianza de bolivianos 250,000 al general Cuéllar. Esta decisión ha sido apelada tanto por el Ministerio Público, por el abogado de las víctimas y también por la defensa, porque consideramos una fianza de imposible cumplimiento. La asignación de una detención domiciliaria con custodio en la puerta y con custodio al interior, la obligación de presentarse cada 2 veces por semana, la prohibición de tomar contacto y de visitar ciertos lugares en los cuales se hubiese cometido el ilícito. O sea, son medidas cautelares que, si bien permiten que el general se defienda en libertad, se está restringiendo demasiado este derecho a la locomoción. Esto con relación a la primera pregunta. 2, evidentemente toda investigación tiene que abarcar a aquellas personas que han participado directa o indirectamente del hecho. Y en ese sentido, sí, el Ministerio Público ha anunciado la citación de todos aquellos funcionarios policiales, del Ejército, de la Armada, de la Aviación, que estuvieron ese día 15 de noviembre en Guayani. Entonces, esta investigación recién está comenzando para el general Cuéllar, porque a partir de la imputación se tienen 6 meses para que él mismo pueda presentar los descargos correspondientes. Pero no olvidemos una cosa, esto se inició el 15 de noviembre del año 2019, estamos a 26 de noviembre del año 2020. ¿Qué investigó el Ministerio Público? ¿Es que acaso con el cambio de gobierno recién se han acordado de investigar? Y precisamente la investigación va a circunscribirse a aquellas personas que, recibiendo instrucciones
de la Capitán General de la República, la presidenta Yanine, a través de un decreto, instruye la pacificación. Estábamos en una situación de conmoción nacional, estamos en una situación de guerra interna, razón por la cual van a ser investigados y obviamente hay que coadyuvar con la investigación. Muy bien, abogado, para finalizar, por favor, muy breve, ya no tenemos más tiempo. ¿Hay más militares en la lista de investigados de la Fiscalía? Hay una lista extensa de testigos. Esos testigos tienen que prestar sus declaraciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. El abogado Patricio Vargas, a propósito de la detención domiciliaria con todas estas restricciones, con todas estas medidas que ha determinado el juzgado cautelar primero del municipio de Sacaba y estas observaciones que tiene la defensa del general Alfredo Cuéllar a propósito del trabajo de la Fiscalía. Le agradecemos mucho. Muy buenas noches. A ustedes por la cobertura. Buenas noches. Esas fueron las palabras del abogado que representa al general Cuéllar. Como ven, se han obviado varios pasos procesales para determinar la detención domiciliaria del general Cuéllar, quien no tiene derecho ni al trabajo. El 15 de noviembre de 2019, en Guayani, Sacaba, pobladores del Chapare buscaban ingresar a la Plaza 14 de septiembre en la capital del Valle, en demanda del retorno de Evo Morales a la presidencia. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana impidieron el paso a los manifestantes. En este lugar fallecieron 10 personas. El abogado del general Cuéllar ratificó la inocencia de su cliente y remarcó que el juez valoró lo que no correspondía, la detención preventiva. Mi cliente lo único que quiere es que se investiguen los sucesos del puente Guayani para determinar de dónde salieron los disparos, si fueron del lado de los militares o de los propios marchistas, dijo Cuéllar, quien en noviembre del año pasado era comandante del Comando Estratégico de Operaciones. Fue imputado el miércoles por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de asesinato. El jefe militar fue aprehendido con uniforme militar y ayer acudió a la audiencia de la misma manera. Al respecto de la decisión del juez de dar detención domiciliaria al general Cuéllar, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Creen ustedes que tanto los militares y la policía terminan recibiendo órdenes tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Gobierno? Y estos a su vez del gobierno que en ese momento fue el gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿No creen ustedes que ellos son los mayores responsables de lo ocurrido en Sacaba en noviembre de 2019? Porque tanto las Fuerzas Armadas, los militares y la policía boliviana, ante todo está la subordinación y constancia ante el gobierno que está legalmente establecido y simplemente reciben órdenes. ¿Creen ustedes que eso es correcto y que los responsables y los procesados deberían ser los que estuvieron a la cabeza del gobierno en transición y los ministros que tomaron estas decisiones? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Cuánta responsabilidad creen ustedes que recae en el general Cuéllar? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.